Hola, ¿qué tal amigos? A continuación vamos a ver la integración entre un sistema de información propio para organización de la productividad y el asistente Echo Pop de Alexa de Amazon. Entonces, bien, vamos a ver aquí como se ve en la pantalla. Este es un sistema de información propio que lo que me permite es definir tareas en ciertas horas. Y acá yo puedo crear una lista bastante completa, que solamente hay tres para la prueba, pero yo pudiese crear todos los que yo necesite. Entonces el objetivo es de que yo mediante este sistema pueda llevar estas tareas como recordatorios al asistente de Alexa y que él me pueda notificar pues mediante la notificación push o el mensaje que él envía, el sonidito que él emite. Entonces como primera medida, este sistema que está alojado en Vercel y que tiene otra parte, pero este digamos es una parte que nos interesa en el momento, me permite definir acá las tareas mediante interfaz gráfica, pero adicional, aquí tenemos expuesto un endpoint, en este que es el API, y él recibe como parámetro una fecha. Entonces con esta fecha yo obtengo una lista. Ahora, si nos vamos al código, ¿cómo hago para yo poder hacer la lógica y poder obtener toda esa información y luego crearla en Alexa? Pues bien, acá nosotros tenemos definidos una función lambda y esto es configuración propia del entorno que nos provee Alexa o el asistente, el asistente, que esto se encuentra alojado en esta parte, developer.amazon.com. Aquí en este caso se creó una skill y esta skill tiene varias configuraciones y bueno, todo el entorno que ellos manejan. En específico, tenemos acá la parte de código y este código es una función lambda de AWS que básicamente lo que hace es, dependiendo del llamado o la invocación que se le haga, pues va a ejecutar cierta lógica a nivel de proceso de código como tal. Entonces, si vemos el código acá un poco más legible desde mi Visual Studio Code, tenemos un archivo de inicialización, el index, acá mediante el SDK de Alexa, definimos un Scheme Builder Custom, luego añadimos unos handlers, todos estos son la mayoría por defecto, el único que tiene código diferente sería el de launch, que es cuando yo haga el llamado, que ya hacemos una prueba, y acá definimos que esto va a trabajar con un API Client, que son configuraciones ya internas. Entonces como handler tenemos acá el launch.js y que nos retorna esto, nos retorna un objeto con dos propiedades. El objeto se llama launch request handler. Can handler, esto me retorna un booleano para permitir ejecutar este código. Después hay una función de handler que recibe una instancia de un objeto de configuración del, del entorno como tal. Y acá lo que yo hago es en primer lugar validar si tengo permisos. Si no tengo permisos, entonces los habilito. Y en específico este es el scope o el límite al cual yo necesito acceder, que sería las alertas, los reminders, mediante la skill, poder escribir y leer. De momento solamente vamos a usar la parte de escribir. Posterior a esto tenemos un código acá usando moment para definir la fecha y acá hay una función que se llama getRemindersFromAPI. Esta función lo que se encarga es de ir a el endpoint que acabé de mostrar, que se llama, bueno, es este mismo de acá, recibe como parámetro la fecha y esto me retorna una lista de información, que como lo veíamos acá en esta público, me retornaría esta estructura. Después de hacer eso, me devuelvo al código anterior. Después de hacer eso, generamos acá mediante una librería Bluebeard su método map para hacer ejecuciones en concurrencia o mejorar el rendimiento. Hacemos el llamado de esta función, le pasamos la lista de reminders que yo quiero crear, le paso una función manejadora o de handler. Esta función entonces me va a construir el formato que yo necesito enviar al API de Alexa para poder crear el recordatorio.
Y acá probemos unas opciones que ya está relacionado a mi librería. Entonces que en concurrencia siempre se envíen 10 elementos, es decir, 10 peticiones o 10 procesos, dependiendo pues, de la lista de reminders que yo tenga. Entonces esta función reminders body, lo que hace es recibe el description or minute, es decir, por cada iteración de estos elementos recibe el elemento en sí y va a generar, me va a establecer la hora en la que yo quiero que me genere el recordatorio, el minuto y el segundo. Posterior a esto genera un objeto JSON, ya lo que el API me define, digamos el contrato, y se envía. Esto se envía y se crean los reminders. Entonces listo, en estos momentos esta skill está desplegada. Si yo invoco mediante un comando a mi asistente, él me va a hacer el proceso. En estos momentos vemos acá, no tengo recordatorios. Entonces si yo le digo Alexa, open Sync Reminder. There are no reminders scheduled. Would you like to create one? No. Aquí me entendió mal el comando. Alexa, open Sync Reminder. There are no reminders scheduled. Stop. Alexa, start Sync Reminder. Ops. Something went wrong. Error. Bad request. Listo, entonces aquí, no sé si se escucha, me dio un error. Porque creo que tengo ya son las 11:34, tengo una tarea que no puede superar ese tiempo. Es decir, necesito crear tareas al futuro o recordatorios al futuro. Si lo creo al pasado, me genera un error y me dice que pues no es válido, no tiene sentido. Entonces acá, como decía, esto es una función lambda de AWS, él nos genera las opciones de logs de la herramienta CloudWatch. Y si vemos acá, entonces a las 11:34 hice una ejecución, vamos a ver los logs. Y acá está el error. Entonces bar request me dice que trigger scheduled time impulse, que se está programando un disparador en el pasado. Entonces eso no tiene sentido. Entonces a las 11:35, si vuelvo y lo invoco, Alexa, start sync reminder. Good morning, Andres. I don't know that. Stop. Alexa, start sync reminder. Done. Listo. This is a reminder from Sync Reminder. Eat vegetables. Entonces, si vimos, lo acabamos de crear a las 11:35 prácticamente. Entonces, yo tenía un recordatorio a las 11:36 que decía comer vegetales, eat vegetables en inglés. Entonces, instantáneamente él hizo la creación del recordatorio y ahí, como se pudo notar, me lanzó la alerta como tal. Entonces, eso es el entorno de Alexa y la integración. Esa es la parte del código a nivel de lambda, de configuración. Por aquí hay otras handlers, pero como decía, esto ya es custom o viene por defecto para ciertas cosas como tal de los skills del asistente. Bueno, y por último, él me envió la notificación, pero adicional, si yo reviso acá, me aparecen los recordatorios. Si se alcanza a ver un poco, parece que me los creó repetidos. ¿Por qué? Porque cuando yo hice el primer llamado, el asistente o el programa hizo la creación de los elementos, de los recordatorios que yo tenía. En el primer intento solamente falló en el último, entonces ese no lo tomó, pero los anteriores sí los creó. Y cuando volví a hacer el llamado del comando, volvió y creó nuevamente, ahí sí de forma correcta, los 3. Entonces en este caso, como ya el que sonó ya pasó, él me lo elimina de acá de la lista como tal.
y me queda repetido los otros dos que creé. Aquí se alcanza a ver al inicio. Esos son los que ya pasaron y ahí está el de each vegetables que está una sola vez. Hay cosas por mejorar, pero esta es la pequeña integración que hice.